Buenas, gracias por estar en esta charla. En esta charla vamos a ver cómo crear aplicaciones de misión crítica. ¿Qué significa aplicaciones de misión crítica? Bueno, muchas veces algunos hasta la confunden con decir que quieren crear aplicaciones escalables. ¿Qué nos están diciendo cuando nos dicen quiero que hagas una aplicación escalable? En realidad lo que nos están diciendo es los usuarios en general, los dueños del negocio, lo que nos están pidiendo es, che, mirá que esta aplicación es algo importante para nosotros. Entonces, cuando nos enfrentamos a eso, muchas veces los técnicos nos preguntamos, bueno, tengo que hacer una aplicación de la que dependen, por ejemplo, la vacunación de todo el Uruguay. O tengo que hacer una aplicación en donde van a pasar miles y cientos de miles de transacciones de negocio. O se van a hacer ventas a través de esta aplicación, o van a estar pasando un barco por un canal como puede llegar a ser el canal de Panamá. Bueno, son aplicaciones de misión crítica, son aplicaciones que si no funcionan, algo sucede con el negocio y algo malo en general. Y bueno, este tipo de aplicaciones muchas veces cuando vamos al término técnico nos preguntamos, bueno, queremos que sean escalables y detrás de eso hay muchas cosas que a veces confundimos y ponemos, desde mi punto de vista personal, algunas cosas técnicas por delante de otras cosas que son más relevantes para la construcción de la aplicación de misión crítica. Por ejemplo, a esta pregunta, ¿qué hacemos primero? Bueno, mi visión es básicamente que lo primero que tenemos que pensar al querer construir un sistema, una aplicación de misión crítica, es en el equipo. ¿Qué equipo yo voy a contar y qué roles voy a tener que involucrar en la construcción de este tipo de soluciones? Y ahí, digamos, también los técnicos tenemos una gran cantidad de acrónimos y de frases y de roles y de combinación de roles para decir las cosas relevantes. Y la realidad que de fondo que si realmente vamos a hacer algo de misión crítica, vamos a necesitar gente de negocio, vamos a necesitar diseño en su más amplia acepción, como lo es diseños de interacciones, diseños visuales y el diseño de la propia arquitectura, de decisiones fuertes de diseño. Vamos obviamente a necesitar desarrolladores, vamos a necesitar expertos en seguridad, obviamente esencial para cualquier sistema lo que es todo tipo de testing desde el unitario, pasando eventualmente por cosas como shadow testing o testing hasta llegar a un testing funcional, testing de performance, etc. Este tipo de cosas muchas veces lo dejamos de lado, digamos. Empezamos a pensar en las partes técnicas de cómo hacer escalar un sistema y no tenemos en nuestros equipos aquellos roles que van a empezar a tener una mirada bastante amplia de lo que es ese sistema. Luego que tenemos, digamos, para mí, digamos, es esencial el equipo como forma de que la aplicación de misión crítica llegue a buen puerto, la construcción. Tenemos que ir hacia el análisis de los procesos de interacción en todos estos equipos. Hay veces que no está el analista del negocio, hay veces que no hay alguien encargado de seguridad, hay veces que no hay el suficiente test, y así difícilmente puedo construir una aplicación de misión crítica. Y una vez que que realmente tengo este equipo, estoy tranquilo. Cuando digo el equipo, bueno, por lo menos los roles, ¿no? Es decir, puede ser una persona que ocupe varios roles, si tengo un equipo reducido en tamaño, pero tienen que estar. Y si quieren, lo siguiente, digamos, después de armar el equipo es cuáles son esos procesos en la construcción que vamos a estar trabajando que tienen que ser automatizados. Ahí sí vienen cosas de DevOps, SecDevOps o DesignOps y todos los Ops que les parezca, porque en definitiva tenemos que tratar de automatizar de punta a punta cada una de las cosas que vamos a estar trabajando en el equipo, porque como les decía, muchas veces, y se ha probado durante el 2020 y durante esta pandemia, que hacer sistemas de misión crítica no solo hay que hacerlos, sino que hacerlos con una velocidad que antes no era tal. Por tanto, si tenemos que hacer esos sistemas, más vale que perder tiempo, si se quiere, invertir tiempo en lo que es diseño, en lo que es el desarrollo y en lo que es la testeabilidad de eso, y no en todo el proceso para hacer llegar el delivery, entregar estas cosas a los usuarios. Y digamos, dado que yo tengo el equipo,
que dice, bueno, para hacer un sistema escalable tengo que tener ese equipo, para hacer un sistema de misión crítica. Ahora, ¿cómo? Yo luego no paso, a veces me encuentro con preguntas como diciendo, bueno, vas a usar microservicios, ¿qué tipo de base de datos vas a usar? ¿Qué tipo de servicios vas a exponer? ¿Vas a usar qué proveedor de cloud, etcétera? Y en realidad a veces omitimos entender desde un punto de vista conceptual cuáles son las historias que esta aplicación y este sistema va a resolver. Por decir un ejemplo, en el sistema de vacunas, ¿qué vamos a necesitar darle? ¿Cuáles son las historias que nos están llevando a la construcción de este sistema de misión crítico? Y bueno, una historia que, por ejemplo, no queremos que los usuarios estén horas tratando de conseguir la hora para la vacuna, ¿no? Interactuando con mi sistema. Entonces empiezan a aparecer historias a las cuales yo tengo que resolver. Desde el mundo de los usuarios aparecen historias que luego yo tengo que llevarlas al mundo de las soluciones. Pero no tengo que hacerlo de la otra forma, pensar en soluciones y llevarlas al mundo de los usuarios. Los usuarios nos van a contar historias o vamos a visualizar historias que eso va a ser clave para la construcción de un sistema de misión crítica que sea relevante para los usuarios. Eventualmente voy a tener que usar tecnologías diversas, pero eso solo lo voy a analizar en un paso posterior. En general, los sistemas, por lo menos de misión crítica que yo he estado involucrado, hay de diferentes tipos, pero en general, en los que yo he estado involucrado y en los que vamos a seguir analizando de aquí en más, son aquellos que son intensivos en datos. En opuestos, esto digamos un sistema data intensivo con manejo de datos intensivo, lo que refiere es que, bueno, lo relevante es el manejo de esa información, cómo la accedo, cómo la guardo, y no tanto, digamos, sistemas que están orientados al manejo de CPU, GPU, etcétera, donde hay una gran cantidad de cálculos y que se necesita performance a ese nivel. Entonces, en estos sistemas de misión crítica que le llamamos data intensive, intensivos en el manejo de los datos, lo relevante cuando estamos mirando las historias de los usuarios es tratar de capturar toda la información, qué datos van a estar siendo manejados y cuáles son los procesos a los cuales yo voy a tener que tratar de automatizar y llevar al mundo de las soluciones. Y si quieren, yo creo que en la construcción de una de las cosas que muchas veces omitimos o quitamos relevancia, pero para nosotros en lo que hemos investigado en GeneXus está en el centro del éxito de la construcción de una aplicación de misión crítica, es en lo que es el modelado de datos. El modelado de datos, yo puedo estar usando los mejores proveedores de datos, una arquitectura notable, pero si yo no hago un buen modelado de los datos, realmente mi sistema de misión crítica tiene alta probabilidad de fallo. Y la mirada que yo creo que hay que hacer, digamos, que creemos que es relevante, es una mirada muy amplia a partir de los datos. Y eventualmente estoy dejando alguna cosa fuera, pero sí, obviamente voy a tener que entender la naturaleza de los datos, qué tipo de datos voy a estar manipulando. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un sistema para manipular multimedia que para manipular datos de usuarios, datos de personas. Es totalmente diferente. No es lo mismo manejar datos jerárquicos que datos planos, ¿no? Entonces, y cuando empiezo a ver el nivel de consistencia que van a necesitar esos datos, o cómo los voy a tener que hacer una partición, el nivel de calidad de datos que voy a estar generando, por ejemplo, porque voy a estar generando datos a través de sistemas de IoT o lo que sea, ¿no? Es decir, voy a tener que analizar el modelado de datos en una forma muy amplia, digamos. Y ni que hablar, un punto extremadamente relevante en los sistemas de misión crítica del día de hoy es el análisis de las políticas de privacidad que yo voy a tener sobre esa información y sobre esos datos, y digamos como la seguridad, básicamente la seguridad es cómo yo voy realmente a hacer cumplir eventualmente esas políticas desde el punto de vista técnico y cómo voy a dar accesibilidad a esos datos desde el punto de vista técnico. Como ven, si realmente por lo menos no nos hicimos alguna pregunta de cómo van a ser almacenados, qué consistencia van a tener, cómo van a ser partidos esos datos, quiénes son los dueños de esos datos,
la privacidad, seguridad y la calidad con la que voy a contar, difícilmente luego pueda construir cosas arriba de mi sistema de misión crítica. Si yo no sé la calidad de datos, difícilmente luego pueda haber y crear sistemas de inteligencia artificial arriba de una mala calidad de datos. Así como está este mundo, que podríamos hacer una charla entera de esto, está el tema de los procesos. O sea, nosotros identificar los procesos empieza en el mundo de las soluciones a darnos un claro conocimiento de lo que están pasando por debajo del mundo de los usuarios. ¿Cómo va a ser la eficiencia de estos procesos? Yo los dibujo, este tipo de procesos, y puedo llegar a ver y puedo empezar a dar transparencia a todo el negocio. Recuerden que en mi equipo hay gente de negocio, que yo le puedo mostrar cómo están siendo nuestros procesos y ser transparente, no solo para el business, sino también para todos los niveles de usuarios que puedan tener un nivel de comprensión a este nivel de lo que sería el sistema, ¿no? Y bueno, como ven, digamos, el tener el equipo, comprender las historias de los usuarios, modelar los datos y modelar los procesos, son, desde mi punto de vista, las cosas más relevantes que nos tenemos que preguntar y que tenemos que considerar mucho antes de pensar en qué arquitectura voy a estar utilizando, y si voy a estar utilizando una arquitectura de microservicios, y si voy a estar utilizando una arquitectura de macro o monolítica, o si voy a hacer mi sistema escalable o no. Si Si yo no pensé, por lo menos en alguna de estas cosas que le mencionaba, no hice un punteo y seguramente hay más cosas también, tengo una alta probabilidad de fallo ya desde la parte conceptual de la construcción de un sistema. Ahora bien, es relevante las decisiones de diseño de arquitectura, pero otra vez, no voy todavía a entrar en la conceptualización de una arquitectura, si esa arquitectura va a ser de 3 capas, si esa arquitectura, cómo va a ser la arquitectura y cómo voy a desplegar esa arquitectura. Voy a tener que una vez analizados los datos, yo voy a poder entender primero qué patrones relevantes de arquitectura voy a poder utilizar en mi sistema. Por ejemplo, nosotros en el sistema de vacunación usamos 2 patrones bastante conocidos. Uno es decir, bueno, realmente nosotros vamos a hacer una capa de servicios alrededor de lo que es la vacunación. Identificamos a su vez que en realidad hay 2 interacciones importantes, que es el otro patrón de separar los comandos sobre los datos de lo que son las consultas sobre los datos. Identificamos también procesos batch, pero bueno, estos 2 patrones, que son patrones que se explica, por ejemplo, en Martin Fowler los explica muy bien, son patrones que los utilizamos y los pensamos independientemente de si vamos a usar tal o cual proveedor, o si vamos a poner serverless o no, ¿no? Estas cosas se piensan en el momento de la arquitectura conceptual, no del momento de la arquitectura física, y estar más preocupado si voy a tener que usar un proveedor relacional de manejador de datos, o un DynamoDB, un MongoDB o cualquier blob storage. Ese tipo de cosas vienen después. Yo lo que tengo que conceptualizar es claramente cuáles son los patrones de arquitectura que mapean con lo que haya hecho de modelado de datos, ¿no? También, ¿por qué? Porque voy a tener que, el siguiente paso es entender en ese modelado de datos hasta dónde llegaron, a dónde van a llegar los límites de mi sistema. Una vez que yo sé cuál es el corazón el corazón de un sistema de misión crítica basado en datos, son los datos. Por tanto, yo lo que tengo que decir, bueno, es hasta acá llego, cuáles son los límites de mi sistema. Bueno, entonces, una vez que yo sé los límites de mis sistemas, sí voy a poder pensar en cómo los voy a exponer a través de APIs. Eventualmente, algunos dicen, bueno, yo puedo empezar API first, y está bien, ¿no? Y después a veces se encuentran con el problema que estaban mal modelados los datos, que están exponiendo algo que está mal modelado, y eso no va a llevar a buen puerto. Yo, digamos, creo que si nosotros modelamos los datos y luego vemos cuáles son los límites, y ahí vemos cuáles son los tipos de interoperabilidad que tenemos que tener con el mundo exterior, y cuáles son esas
APIs y cómo van a evolucionar, bueno, ahí puedo pensarlo, a diseñar los límites de mi sistema y tenerlos bien claros, porque voy a estar trabajando con gente de negocio que eventualmente voy a tener que decirle que ciertos datos no me corresponde manejarlos y que otros datos sí me corresponde manejarlos. Y que ciertos datos no voy a estar haciendo tal cosa o la otra. Y eso viene desde los inicios, desde las historias de los usuarios, desde el modelado de datos y desde ahora definir bien cuáles son los límites de mi sistema. Y obviamente, una vez que ya que atravesé eso, que lo puedo atravesar con mayor o menor velocidad, dependiendo de mi equipo, pero arriba de todo eso, está clarísimo que en un sistema de misión crítica necesita una gran cantidad de requerimientos no funcionales. Y ahí recién llegamos al tema de la escalabilidad. Cuando digo el tema de la escalabilidad, estoy hablando que cuando alguien me dice que algo es escalable, desde mi punto de vista, lo que me está diciendo es, quiero que funcione. Quiero que funcione no importa la cantidad de usuarios que vengan, y quiero que le respondas rápido. Ningún usuario nos va a pedir, quiero que el sistema es escalable. No, lo que los usuarios nos van a pedir es que cuando me vaya a pedir hora para la vacuna, me dé un feedback el sistema y que no esté caído esperando respuesta del sistema de misión crítica y de la solución. Eso nos están pidiendo con escalabilidad. Por tanto, ni que hablar que tengo que tenerlo en cuenta. Y seguramente en las decisiones anteriores ya he resuelto gran cantidad del tema de escalabilidad. Porque en los patrones de arquitectura, en el data storage que haya elegido, en la observabilidad que haya elegido, bueno, también va a depender que el sistema sea escalable o no. Cuando digo observabilidad, nosotros no podemos hacer hoy por hoy sistema de misión crítica sin una muy buena observabilidad. ¿Qué significa observabilidad? Y bueno, saber cuáles son las métricas importantes de mi sistema, saber cuál es el monitoreo que necesito de mi sistema y también saber qué nivel de logging tengo que tener, de traza tengo que tener para darle a los desarrolladores que una vez que una métrica se nos va de lugar pueda entender qué es lo que pasa rápidamente. Y para eso hay infinidad de herramientas y hay estándares también para seguir que necesitamos realmente tenerlos en cuenta. Ni que hablar lo mismo con el tema de seguridad y privacidad como hablaba anteriormente. No voy a cada uno de estos otra vez seguramente hagamos en algún momento alguna charla en profundidad en estas temáticas que son relevantes para la construcción de un sistema de misión crítica. Pero si realmente alguien me dice hace un sistema con microservicios y no pensó en la observabilidad, lo único que va a pasar es que va a fallar. De hecho, va a fallar. Y de hecho, está fallando muchos sistemas en el mundo por no tener este tipo de condiciones. Cuando ponemos algunas cosas delante que son técnicas simplemente y no lo pensamos teóricamente y conceptualmente, vamos a tener muchos problemas al momento de construir las soluciones. Y luego, digamos, que realmente yo vi todo lo que necesito, ahí recién voy a analizar eventualmente cuáles son los proveedores y qué tipo de despliegue voy a estar haciendo de todo esto, ¿no? Necesito tal storage, este storage escala de tal forma. Por ejemplo, no es lo mismo una cola de mensajes que una base de datos no relacional como puede ser Dynamo o como puede ser Mongo o otras. El nivel de consistencia, como les decía, también es relevante para en dónde va a estar eventualmente actuando una base de datos relacional. Sobre esto, Gonzalo Balotti tiene una charla muy interesante ya más a bajo nivel, a ese nivel. Pero bueno, una vez que está esto, sí podremos elegir un cloud provider o N cloud providers que nos van a dar proveedores que nos van a dar lo que necesitamos en cada uno de los puntos que analizamos. Necesitamos caching, necesitamos una cola de mensaje. Nosotros, por ejemplo, en la solución de vacunas, utilizamos una gran cantidad de cosas, una gran cantidad de herramientas, algunas on-premises, otras del cloud. En este caso, el cloud provider que utilizamos para alguna parte fue Amazon Web Services, pero podría haber sido Microsoft o IBM u otros. Porque en realidad las cosas relevantes que hicimos para construir este sistema de misión crítica fueron cosas que no dependían tanto de los proveedores. Es verdad que en el momento de ejecutarlo necesitamos ejecutarlo con herramientas que nos permitan hacer esto rápido, pero todo el análisis primario que hicimos de los análisis del equipo, el análisis de conseguir el equipo, luego pensar en las historias de los usuarios, modelar los datos, modelar los procesos, ver qué
patrones de diseño íbamos a utilizar, saber claramente cuáles eran los límites de nuestro sistema, nos permitieron hacer un despliegue de nuestra solución en tiempos récord, aquí en particular en este sistema de vacunas, pero en todos los sistemas que he estado involucrado en forma no directa, sino en forma indirecta, como consultor, digamos, en algunos puntos, veo los mismos patrones, que a veces no pensamos primero en las historias de los usuarios, sino pensamos en la tecnología, y yo creo que, como siempre, en los sistemas de misión crítica, lo más importante es la gente que esté enfocada, por un lado en el equipo y por otro lado en las historias de los usuarios. Muchas gracias, esto era un poco lo que les quería contar en esta charla.